Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestras clases. Hoy nos toca trabajar el curso de comunicación. ¿Y cuál es el tema? Estructura del sujeto. Las clases anteriores ya hemos visto el sujeto, predicado, la primera parte de la estructura del sujeto, ¿no? A ver, recordemos. Núcleo del sujeto, ya hemos hecho, ¿no? Es la parte principal del sujeto, normalmente o relativamente es un sustantivo, ¿cierto? También presenta modificadores, modificador directo, modificador indirecto, presenta aposición y presenta construcción comparativa. La clase anterior hemos visto en los modificadores al modificador directo, ¿cierto? ¿Cuál es el modificador directo? Hemos dicho, va unido al núcleo del sujeto. Y relativamente siempre es un artículo o un adjetivo, ¿cierto? Hoy vamos a trabajar el modificador indirecto. A ver, ¿qué nos dice? El modificador indirecto es la palabra, ¿no?, que va relacionado al núcleo del sujeto mediante la preposición o subordinante que le llamamos, ¿no? ¿Y qué es una preposición? Ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? La palabra de enlace que va a tener, ¿no?, directamente al sujeto. ¿Y cuáles son esas preposiciones? Acá tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, ¿no? Y hay otras preposiciones, hemos visto también, pero las más utilizadas son las que te estoy mencionando aquí, ¿no? Recuerda que el modificador indirecto también va a estar en el núcleo del sujeto. Ojo, estamos viendo la estructura del sujeto. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque es una preposición. A ver, veamos en este ejemplo, ¿qué nos dice? A ver, ¿cómo lo trabajamos? Dice, un jardín con rosas embellece el ambiente, ¿cierto? Un jardín con rosas. Yo tengo que identificar primero el núcleo del sujeto. Y para reconocer el núcleo del sujeto, debo utilizar la palabra. ¿Cuál era esa palabrita? ¿Qué o quién más el verbo? ¿No? A ver, ¿qué embellece el ambiente? ¿Así será? ¿Qué embellece el ambiente? Si no, un jardín con rosas, nos dice. Entonces, el núcleo del sujeto, primero vamos a hallar el sujeto. Un jardín con rosas. ¿Está bien? Núcleo del sujeto. ¿Quién viene a ser el núcleo del sujeto? Jardín, ¿cierto? El jardín es el núcleo del sujeto. ¿Ok? Entonces, acá puedo identificar modificador directo. Sí, mis, pues, presenta esta oración un modificador directo. ¿Cuál es? Un, ¿cierto? Un viene a ser modificador directo. Pero, mis, ¿cuál es el modificador indirecto? ¿Qué nos dice? Es una preposición o un subordinante que va al núcleo del sujeto, unido. Y normalmente es quien va a completar el sentido del núcleo del sujeto. ¿Y cuáles son esas preposiciones? Ya te mencioné. A, ante, bajo, cabe, con, contra, ¿no? Ajá, entonces está en el sujeto. Con rosas. ¿Qué viene a ser con rosas? El modificador indirecto. ¿Cierto? Entonces, si tú reconoces el concepto del que es un modificador indirecto, has aprendido en clase de preposición, vas a reconocer rápidamente dentro de la oración un modificador indirecto, ¿no? Embellece el ambiente, ya sabemos que es el predicado, ¿cierto? Fácil. A ver, ¿cuál es la otra estructura del sujeto? La aposición. ¿Y qué es la aposición? Recuerda que va unido todo al núcleo del sujeto, ¿ok?
es la palabra que va a aclarar al sujeto, va a complementar la información del sujeto. Como por ejemplo, mira, tengo aquí el Cusco, el ombligo del mundo, celebró fiestas. Me está aclarando. ¿A quién? Al sujeto. Yo tengo que reconocer primero el sujeto, ¿cierto? ¿Quién celebró fiestas? El Cusco. El Cusco viene a ser todo esto, el sujeto, pero con su aposición. ¿Por qué? Porque lo está aclarando. El sujeto es el Cusco. Sujeto. Y el ombligo del mundo viene a ser su aposición. Está aclarando, está complementando al sujeto. Esto viene a ser una aposición. ¿Cierto? Vuelvo a repetir. Aclara al sujeto. Está complementando algo de aclaración al sujeto. ¿Está bien? Pero vamos a seguir trabajando con estos ejercicios. No te preocupes. Y por último tenemos la construcción comparativa. Ya desde que me dicen comparativa, quiere decir que está comparando dentro del sujeto, del núcleo del sujeto, la oración. Expresa una comparación. ¿Y cuáles son esas palabras? Pues tenemos a como, cual, igual, así como, tal como, tanto como, ¿no? Está comparando. Como por ejemplo, la llama como la vicuña es oriundo del Perú. Ahí nos están dando el ejemplo de construcción comparativa. Reconozco el sujeto. ¿Quién es oriundo del Perú? La llama como la vicuña. Este es el sujeto. Pero aquí hay una oración, una construcción comparativa, porque está utilizando la palabra como, ¿cierto? Esta es la construcción comparativa. La llama como la vicuña es oriundo del Perú. ¿Está bien? Fácil, ¿cierto? A ver, practiquemos con estos ejercicios que tenemos hasta este lado. ¿Qué nos dice? Mi camisa de trabajo está sin planchar. ¿Qué debo reconocer yo primero? El sujeto, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿qué está sin planchar? Mi camisa de trabajo. Todo esto viene a ser el sujeto. Núcleo del sujeto. Camisa. Este es el núcleo del sujeto. ¿Hay modificador directo? Sí, mis. Hay modificador directo. ¿Cuál es el modificador directo? Mi. ¿Cierto? Modificador directo. De trabajo, ¿qué vendría a ser? Complemento indirecto. ¿No? Está utilizando una preposición y este es mi modificador. Modificador indirecto, no complemento indirecto. Modificador indirecto. ¿Está bien? ¿Sí? Sigamos con el otro ejercicio. Una ola de frío intenso azota el país. Vamos a identificar al sujeto. ¿Qué azota el país? Una ola de frío intenso. ¿Cierto? ¿Presenta modificadores? Sí, mis, presenta modificadores. Vamos allá. Núcleo del sujeto. ¿Quién vendría a ser? Ola, ¿no? La ola, no la ola de saludar, sino la ola de frío intenso, ¿no? Modificador directo, una, ¿cierto? Es un modificador directo. Modificador indirecto, ¿cuál vendría a ser? De frío intenso, ¿no? Está ahí la palabra de. Desde que nosotros vemos esa palabrita, ya identificamos rápidamente el modificador indirecto. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? A ver, Juan, al igual que Oscar, son alumnos destacados. Ah, ya. Identifico sujeto. ¿Quiénes son alumnos destacados? Juan, al igual que Oscar. Y si yo recuerdo el concepto de comparación comparativa, ¿no? De construcción comparativa, perdón.
Entonces voy a identificar que acá hay una oración que se está compa, ¿cierto? ¿Puedo identificar rápidamente? Sí, Miss, puedo identificar rápida. Al igual hay una construcción comparativa. ¿Qué nos dice el otro ejemplo? Huancayo, la ciudad incontrastable, será sede del campeonato, ¿cierto? ¿Puedo identificar qué presenta? Sí, puedo identificar qué presenta. ¿Por qué? Porque está realzando al sujeto. Vamos a identificar. ¿Quién será sede del campeonato? Huancayo, ¿cierto? Huancayo es un sujeto. ¿Y qué viene a ser la ciudad incontrastable? ¿Qué viene a ser? Aposición. Está dando, está resaltando. ¿Qué está resaltando? Al sujeto. No está aclarando al sujeto. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? Jesucristo, el Redentor, murió en la cruz. ¿Puedo identificar qué me está presentando? Sí. Hay el sujeto. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. ¿Qué viene a ser Jesucristo? El sujeto. ¿Cierto? El Redentor, ¿qué vendría a ser? Aposición. ¿Cierto? Murió en la cruz, ya sabemos que es el predicado. Fácil, ¿cierto? Hoy hemos terminado acerca de la estructura del sujeto. Volvemos a repasar. Núcleo del sujeto. ¿Quién presenta una estructura del sujeto? Núcleo del sujeto, modificadores, aposición y construcción comparativa. Dentro de los modificadores vamos a ir al modificador directo, modificador indirecto. Entonces, hoy hemos culminado con la estructura del sujeto. La siguiente clase estaremos aprendiendo un poquito más acerca del predicado y la estructura del predicado. ¿Ok? No te olvides de resolver la práctica que acompaña este video, de lavarte las manos con frecuencia y si sales a la calle, pues usar el tapabocas, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, a mi WhatsApp. Ustedes tienen mi número y sus evidencias también envíenlo al WhatsApp. Chao chicos y cuídense mucho.